Él era un rey poderoso, exaltado como un dios por los hombres, pero su arrogancia lo condujo a un fin trágico e inesperado. En un solo momento, toda la gloria que él había acumulado fue destruida de manera abrupta y terrible. Gusanos lo consumieron delante de una multitud perpleja, paralizada por la escena que presenciaba. Ese desenlace no fue fruto de acciones humanas, sino una intervención directa de la justicia divina. La mano de Dios se levantó contra el hombre que osó reivindicar para sí la gloria que pertenece únicamente al Señor. El episodio registrado en las Escrituras permanece hasta hoy como un poderoso aviso para aquellos que desafían la soberanía celestial. Ahora te sumergirás en los detalles de esta historia impactante, narrada en Hechos, capítulo 12, y descubrirás cómo esta muerte expuso la fragilidad del orgullo humano frente a la majestad incomparable de Dios. Herodes Agripa. Primero era un líder notable, conocido tanto por su ambición desmedida como por su habilidad estratégica. Su trayectoria como rey de Judea refleja la figura de un gobernante que buscaba agradar a los romanos y a los judíos de manera calculada, ejerciendo su autoridad con astucia. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, gobernaba con el apoyo del emperador romano y disfrutaba de la simpatía de los líderes judíos, consolidando su estatus en un periodo de intensas tensiones políticas y religiosas. Dentro del contexto de Hechos, capítulo 12, Herodes surge como un oponente implacable de la Iglesia primitiva. Él no solo perseguía a los cristianos, sino que también buscaba fortalecer su popularidad al actuar contra los seguidores de Jesús. La narrativa bíblica relata que Herodes ordenó la ejecución de Santiago, hermano de Juan, con la espada, generando pavor entre los discípulos y agradando a los líderes religiosos que veían en el cristianismo una amenaza a las tradiciones. Ese acto brutal es destacado en Hechos, capítulo 12, versículo 2, evidenciando el ambiente hostil enfrentado por la Iglesia en aquel tiempo. Con la muerte de Santiago, Herodes vio una oportunidad de aumentar aún más su poder al apresar a Pedro, una de las figuras más influyentes de la Iglesia naciente. El plan era claro: ejecutar a Pedro públicamente después de la Pascua, en un espectáculo que reforzaría su influencia entre los líderes judíos. Este episodio marca el inicio de una serie de eventos que demuestran el confronto entre la autoridad humana y la soberanía divina. Hechos, capítulo 12, versículo 4, revela que Pedro fue lanzado a la prisión bajo vigilancia rigurosa de 4 escoltas de soldados, una medida que reflejaba el temor que la lideranza cristiana despertaba en los gobernantes. La tensión política en Cesarea completaba el escenario. Herodes firmaba alianzas para preservar el equilibrio en una región repleta de conflictos. Esta ciudad, construida por Herodes el Grande, era un símbolo del dominio romano en Judea y representaba el poder de aquellos que gobernaban desde allí como capital administrativa romana. Cesarea era el escenario de decisiones que influenciaban directamente la delicada relación entre judíos, romanos y cristianos. El reinado de Herodes Agripa. Primero, aunque impresionante desde el punto de vista político, fue profundamente marcado por una ambición desenfrenada y por su incesante búsqueda de glorificación personal. Este escenario histórico nos ayuda a comprender cómo los eventos que culminaron en su muerte evidencian no solo su fragilidad como gobernante, sino también la soberanía incomparable de Dios. La narrativa bíblica crea un contraste impactante entre la autoridad terrena de Herodes y el poder divino que se manifiesta en los momentos más decisivos. Herodes, siempre sediento de reconocimiento e influencia, vio una oportunidad estratégica al aliarse con los líderes judíos en la persecución a los cristianos. Sabía que al eliminar figuras prominentes del movimiento, consolidaría su posición política y agradaría a aquellos que consideraban el cristianismo una amenaza a las tradiciones religiosas. La ejecución de Santiago, hermano de Juan, marcó el inicio de su campaña meticulosamente planeada, pero fue apenas el primer paso de una ofensiva aún mayor contra la Iglesia primitiva.
Después de la muerte de Santiago, Herodes volvió su atención hacia Pedro, una figura central entre los seguidores de Jesús. Pedro simbolizaba no solo la lideranza espiritual de la Iglesia, sino también la resiliencia y la esperanza de un grupo que desafiaba las presiones políticas. Determinando debilitar el cristianismo, Herodes planeó arrestar y ejecutar a Pedro públicamente, creyendo que ese acto solidificaría aún más su influencia ante los líderes religiosos. Hechos, capítulo 12, versículo 4, describe cómo Pedro fue apresado bajo rigurosa vigilancia, con 4 escoltas de soldados designados para mantenerlo bajo custodia. Incluso ante esta amenaza, la Iglesia permaneció firme. Mientras Pedro estaba encarcelado, los cristianos se unieron en oración constante, clamando por la intervención de Dios. Este momento de fe inquebrantable es destacado en Hechos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pues, era guardado en la prisión, pero la Iglesia hacía continua oración por él a Dios. La actitud de los seguidores de Cristo demostraba su confianza absoluta en la soberanía divina, incluso en medio de la persecución. Durante su encarcelamiento, ocurrió algo extraordinario. Pedro, encadenado entre 2 soldados, dormía profundamente cuando un ángel del Señor apareció en su celda. Una luz celestial iluminó el ambiente y el ángel tocó a Pedro, ordenándole que se levantara. Las cadenas cayeron de sus manos y fue instruido a vestirse y seguir al ángel fuera de la prisión. Hechos, capítulo 12, versículos 7 a 10, narra con detalles este momento milagroso. La liberación fue tan tranquila y surrealista que Pedro inicialmente creyó que estaba soñando. Al salir de la prisión, se dio cuenta de que realmente había sido liberado por una intervención divina. Esta fuga milagrosa puso a Herodes en una posición de extrema vergüenza y furia. Al amanecer, cuando se descubrió la ausencia de Pedro a pesar de la estricta vigilancia, Herodes, enfurecido y sin explicaciones plausibles, ordenó una investigación rigurosa. Al no obtener respuestas, castigó a los guardias responsables con la pena de muerte, revelando no solo su frustración, sino también su incapacidad para contener los planes divinos. Este episodio evidencia un contraste poderoso entre la limitación del poder humano y la supremacía divina. Mientras Herodes creía tener control absoluto, la liberación de Pedro mostró que ninguna fuerza terrenal puede frustrar los designios de Dios para su Iglesia. El milagro fortaleció y renovó la fe de los cristianos, mientras que Herodes se aislaba cada vez más en su lucha contra el cristianismo. Retirado a Cesarea, Herodes buscaba redirigir su atención hacia cuestiones administrativas. Sin embargo, era evidente que el impacto de sus fracasos en Jerusalén lo perseguía. La liberación de Pedro no fue un evento aislado, sino una declaración inequívoca de la autoridad de Dios sobre cualquier gobernante humano. Este acontecimiento preparó el camino para el desenlace final en Cesarea, donde el juicio divino se manifestaría de forma aún más poderosa. Después de los eventos en Jerusalén, Herodes se trasladó a Cesarea, una ciudad de gran importancia política y cultural. Construida por su abuelo, Herodes el Grande, Cesarea era un símbolo del poder romano en la región y funcionaba como capital administrativa. Fue en este escenario, rodeado del lujo de su palacio, donde Herodes intentó restaurar su autoridad, afectada por sus fracasos en Jerusalén, especialmente por su intento frustrado de eliminar a Pedro y debilitar a los cristianos. El contexto era una asamblea convocada para tratar cuestiones diplomáticas con los habitantes de Tiro y Sidón, ciudades que dependían de Herodes para el suministro de alimentos. Hechos, capítulo 12, versículo 20, describe que estas ciudades estaban en conflicto con él, pero lograron reconciliarse por mediación de Blasto, el camarero personal del rey. Esta reconciliación abrió camino para un evento grandioso, cuidadosamente planeado por Herodes, para reafirmar su majestad y consolidar su posición de poder. En el día señalado, Herodes se presentó ante una multitud inmensa, vestido con ropas deslumbrantes. Historiadores relatan que sus vestiduras
eran confeccionadas con plata brillante, que reflejaba los rayos del sol de manera resplandeciente, dándole una apariencia casi celestial. El ambiente estaba meticulosamente preparado para exaltar su imagen. Herodes aprovechó la ocasión para impresionar tanto a sus súbditos como a sus aliados políticos. De pie de forma imponente, Herodes comenzó a hablar con elocuencia. Su voz resonaba por el lugar, capturando la atención del público, que, impresionado por la majestuosidad del momento, exclamó al unísono: «Es voz de Dios y no de hombre». Esta aclamación, registrada en Hechos, capítulo 12, versículo 22, representó el clímax del evento. Deslumbrados por la apariencia resplandeciente de Herodes, le atribuyeron una honra que debería ser reservada únicamente al Dios Altísimo. Sin embargo, mientras la multitud lo aclamaba, Herodes permaneció en silencio ante las palabras que lo comparaban con una divinidad. No hubo manifestación de gratitud hacia Dios ni reconocimiento de que todo poder proviene del Creador. En su soberbia, aceptó las adulaciones humanas, permitiendo que el pueblo lo colocara en el lugar de Dios. Este momento de arrogancia marcó el inicio de su ruina, exponiendo a un rey que osaba desafiar la gloria divina. A pesar de la pompa exterior, la escena estaba impregnada de pecado e idolatría. El comportamiento de Herodes fue una afrenta directa a la soberanía de Dios. En Isaías, capítulo 42, versículo 8, está escrito: «Yo soy el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». Herodes violó esta verdad fundamental al aceptar alabanzas que pertenecen únicamente al Señor. Mientras Herodes se deleitaba en la adoración del pueblo, ignorando las implicaciones de su actitud, no sabía que el juicio divino estaba a las puertas. Su soberbia, alimentada por la aclamación popular, creó el escenario perfecto para la intervención de Dios. El silencio de Herodes ante la idolatría fue la gota que colmó el vaso y preparó el terreno para su caída, un evento que quedaría registrado en la historia como una demostración de la soberanía inquebrantable de Dios. La celebración en Cesarea, tan rica en esplendor, era incapaz de ocultar la fragilidad de un hombre que desafiaba la gloria divina. Este episodio no solo reveló su vanidad, sino que también anticipó un juicio divino inescapable, un recordatorio claro de que toda autoridad humana está sujeta a la voluntad soberana del Señor. Mientras Herodes permanecía en su trono, rodeado por el brillo ilusorio de su gloria terrenal, su soberbia alcanzaba el límite tolerado por Dios. El acto de idolatría explícita del pueblo, combinado con la aceptación silenciosa de Herodes al ser llamado Dios, fue el punto de quiebre. En su justicia, Dios intervino directamente, demostrando que ningún gobernante puede tomar para sí la gloria que pertenece exclusivamente al Señor. Hechos, capítulo 12, versículo 23, describe el juicio divino de manera incisiva. En el mismo instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios, y murió comido de gusanos. El castigo fue rápido y severo. Herodes no tuvo ni siquiera la oportunidad de arrepentirse o justificar sus actos. La condena fue inmediata y sobrenatural, reafirmando que Dios no tolera la soberbia ni la idolatría. El castigo fue inmediato y sobrenatural, reafirmando que Dios no tolera la soberbia ni la idolatría. Antes de continuar, si te gustan nuestros videos y sientes que han bendecido tu vida, dale me gusta y comenta, aunque sea solo un amén. Esto hace una enorme diferencia para que este contenido alcance a más personas y transforme vidas. Si aún no estás suscrito, aprovecha para hacerlo y activa las notificaciones. Comparte con quienes amas y ayuda a difundir este mensaje de fe y esperanza. Cada me gusta, comentario y compartida fortalece este trabajo que realizamos con tanto cariño para edificar tu vida. Flavio Josefo, renombrado historiador judío, complementa el relato bíblico con detalles adicionales. Narra que Herodes fue súbitamente atacado por dolores agudos mientras pronunciaba su discurso, doblándose en agonía frente a la misma multitud que instantes antes lo había exaltado como un dios. Según Josefo,
Estos dolores evolucionaron en una enfermedad misteriosa que lo hizo agonizar durante 5 días hasta su muerte. Esta descripción intensifica el drama del evento, mostrando que el juicio divino no solo fue inmediato, sino también innegablemente público. La simbología de ser consumido por gusanos tiene un peso significativo en la cultura judía. Los gusanos frecuentemente simbolizan corrupción y juicio divino. Isaías, capítulo 14, versículo 11, afirma: «Tus gusanos son tu cama debajo de ti, y los gusanos te cubrirán». Este paralelo refuerza que la condena de Herodes fue tanto física como espiritual, evidenciando que aquellos que se exaltan serán inevitablemente humillados. El contraste entre la gloria terrenal de Herodes y su humillante final es un poderoso recordatorio de la soberanía divina. El hombre que tejía alianzas políticas y perseguía a los seguidores de Cristo encontró su fin de manera vergonzosa, convirtiéndose en un ejemplo vívido para todos los que presenciaron su ruina. Su muerte no solo reveló la supremacía de Dios, sino que también fortaleció la fe de los cristianos que una vez más vieron la justicia divina en acción. La simbología detrás de ser consumido por gusanos es profundamente significativa en la tradición judía. Los gusanos representan corrupción y el juicio ineludible de Dios. Como está escrito en Isaías, capítulo 14, versículo 11, «Tus gusanos son tu cama debajo de ti, y los gusanos te cubrirán». Este simbolismo refuerza que el castigo de Herodes fue una combinación de juicio físico y espiritual. Fue un recordatorio claro de que los que se exaltan serán humillados ante la majestad de Dios. El contraste entre la gloria que Herodes tanto deseaba y el desenlace humillante de su vida es una poderosa ilustración de lo que ocurre cuando el hombre desafía la autoridad de Dios. Herodes, quien había orquestado persecuciones religiosas y maniobras políticas para mantener su poder, encontró su fin de forma pública y degradante. Este evento dejó una lección imborrable para quienes lo presenciaron. La gloria humana es pasajera, mientras que la gloria de Dios es eterna. Este acontecimiento fortaleció la fe de los cristianos y confirmó el poder y la justicia de Dios. La muerte de Herodes fue vista como una señal clara de que Dios protege a su pueblo y que ninguna fuerza humana puede frustrar sus planes. Hechos, capítulo 12, versículo 24, resume el impacto de estos eventos. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Para los líderes políticos y religiosos de la época, la muerte de Herodes fue una advertencia seria. Muchos entendieron que ni ejércitos ni riquezas pueden proteger a quienes desafían a Dios. Este acontecimiento demostró que solo Dios gobierna con autoridad absoluta. Para la Iglesia primitiva, fue una confirmación de que sus oraciones eran escuchadas y que la protección divina estaba con ellos. El mismo Dios que liberó a Pedro fue el que trajo justicia al opresor. Este evento renovó la fe y el coraje de los cristianos, quienes entendieron que sus promesas eran verdaderas y que sus intervenciones eran reales. La muerte de Herodes también plantea preguntas sobre los propósitos de Dios. ¿Por qué permitió la ejecución de Santiago, pero salvó a Pedro? Estas preguntas resuenan en Romanos, capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aunque no siempre comprendemos los caminos de Dios, este evento reafirmó que Él actúa en el momento y de la manera que considera perfecta. La intervención divina también expuso la fragilidad de la idolatría humana. La misma gente que alabó a Herodes como un dios fue testigo de su ruina. Este contraste entre alabanzas y condena fue una lección práctica de que la gloria humana es efímera. La memoria de este evento permaneció viva entre quienes lo presenciaron, transformándose en un hito en la historia. Fue un recordatorio de que Dios no tolera la soberbia. La caída de Herodes tuvo repercusiones significativas para la Iglesia primitiva, que vivía bajo una constante persecución. La muerte de un gobernante que intentó destruir la fe cristiana fue vista como una clara manifestación del poder y la justicia de Dios.
Este acontecimiento no solo terminó un período de opresión, sino que también fortaleció la confianza de los cristianos en la protección divina. Los seguidores de Cristo, que habían visto la liberación milagrosa de Pedro, ahora presenciaban la justicia divina contra su opresor. La Iglesia creció y se multiplicó, sabiendo que ninguna fuerza terrenal podía detener el avance del Evangelio. La caída de Herodes reafirmó las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Herodes, quien parecía invencible, fue humillado por Dios, demostrando que solo el Señor es el verdadero soberano. Este relato nos desafía a vivir con humildad, reconociendo que todo lo que somos y tenemos depende de Dios. La gloria que Él no compartió con Herodes es la misma que nos invita a la adoración y sumisión. Como enseña Santiago, capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La muerte de Herodes es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluso en medio de persecuciones y desafíos aparentemente insuperables. El Señor intervino, demostrando ser el refugio y la fuerza de aquellos que confían en Él. Si al escuchar esta palabra sentiste el llamado de Dios, toma hoy la decisión de entregarle tu vida. Declara tu fe en los comentarios escribiendo: Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador. Que Dios te bendiga y que esta palabra siga transformando corazones.